Gracias, Julio. Efectivamente, es viernes de asesoría legal, así es que para ello está con nosotros el licenciado Óscar Díaz, que hoy vamos a tocar un tema bien interesante, porque mire, sí o no, escuchamos nada más, y tengo que ir al MP, o ya alguien se llevaron al MP, ¿no? Al Ministerio Público, pero realmente sabemos cuáles son las funciones, cuáles son las obligaciones también del Ministerio Público. Estuvieron hablando tú y Javier la semana pasada del tema y yo me quedé todavía con algunas dudas, así es que además da para más. Sí, así es. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Bien, gracias. Efectivamente, el MP, como mencionas, ¿no? Al Ministerio Público, así se le conoce de manera cotidiana, ¿no? Sí, pues platicábamos la semana pasada. El Ministerio Público es una dependencia de gobierno que está encargada de la investigación de los delitos, pero es un representante del pueblo. Es un ente de gobierno que le interesa y ve por los intereses, valga la redundancia, de la sociedad. Ahí es a donde tenemos que acudir cuando tenemos que presentar una queja porque alguien haya cometido, por ejemplo, un delito, ¿no? Una denuncia, alguien que nos haya afectado. Pero ellos son los que investigan. Así es. El Ministerio Público en México, aunque hay otros países en que no es así, pero en México es la entidad que tiene el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal. Ellos son los únicos que pueden investigar los delitos y ellos determinan si hay o no probablemente un delito y entonces ya emprenden una cruzada judicial en el área penal, ¿no? Oye, Óscar, entonces, ¿cómo es esta coordinación, por ejemplo, entre la investigación del Ministerio Público y la investigación, por ejemplo, vamos a suponer, de la Policía Judicial del Estado, que también tiene funciones de carácter investigativo, y también la Policía Federal? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Precisamente las policías ministeriales o judiciales, como se les conoce, son las policías de los ministerios públicos. O sea, son sus brazos para que precisamente ellos vayan e investiguen. El Ministerio Público normalmente son abogados que trabajan desde gabinete, desde escritorio, pero tienen a sus policías investigadoras para que precisamente recaben la información que se requiera, ¿no? Pero esas policías ministeriales o judiciales son precisamente parte de los ministerios públicos y ellos son los que hacen la labor de campo, ¿no? Y bueno, a veces se llevan procesos cortos, a veces se llevan procesos un poquito largos en el Ministerio Público, pero cuando eso sucede y se llega a una conclusión, entonces ya es el Ministerio Público en su escritorio, en su gabinete, el que decide si se cumplen más o menos los requisitos de un delito y entonces podemos ejercitar ya la acción penal, ¿no? Por parte del Ministerio Público. ¿Y eso qué significa? Que ya el Ministerio Público va a acusar a la persona que están denunciando, al que probablemente cometió el delito, ya el Ministerio Público lo va a acusar ante un juez penal. Y entonces ya, él es el ya que probablemente... lleva el caso, el así Ministerio es. Público. El Ministerio Público se convierte en el abogado del denunciante. ¿Verdad? Es precisamente el abogado del denunciante en un futuro. Exacto, porque a final de cuentas es el que está procurando ejercer la justicia, es decir, es el que va en un momento dado a procesar o a ir en contra, pues, de el que se supone es el delincuente, ¿no? Así es. ¿Y por qué este filtro del Ministerio Público? Bueno, pues porque se busca que no con una simple denuncia pueda cualquier persona ya involucrarse en un proceso penal, porque también pudiéramos incurrir en un exceso, ¿no? Podemos ir a denunciar a cualquier persona y si con eso iniciara un proceso penal en su contra, tal vez girar una orden de aprehensión o algo por el estilo, lo estarían involucrando muy fácilmente a una persona que tal vez no tenga ni la más mínima responsabilidad en lo que lo están denunciando. Entonces es por eso que primero hay que pasar por el Ministerio Público. Ahora, aquí se habla mucho y hay cantidad de quejas en torno a que siempre existen rezagos, por ejemplo, en lo que es la labor del Ministerio Público. Es decir, que quizá la demanda de la sociedad sobrepasa la capacidad en un momento dado de atención que pueden ellos otorgar. ¿Es así? Es así, definitivamente es así. En Baja California hay un rezago impresionante. Se hace lo que se puede, falta personal, lo comentábamos también la semana pasada, falta mucho personal. Las oficinas del Ministerio Público de la ciudad están copadas de trabajo, son lentas, a pesar de que se busca mejorar en los procesos, en la manera de atención. La verdad es que todavía falta mucho, falta profesionalizar el personal y falta tener más personal, ¿no? Definitivamente. Bueno, entonces, la recomendación en un momento dado a la ciudadanía, quienes nos están viendo y escuchando, por ejemplo, y por algún motivo no se encuentra en esta situación en la que tiene que
acudir al Ministerio Público? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? O si hay alguna por ahí, algún secreto por ahí, claro, para que puedan ser atendidos. Se pueden, si estamos del lado de la persona ofendida, si lo que vamos es a poner una denuncia, podemos hacerlo por escrito o por comparecencia. Podemos ir al Ministerio Público y dar ahí nuestra denuncia, que normalmente es lo que la gente hace. Sí. O podemos hacerla por escrito, pero para eso ocuparíamos un abogado que nos ayude a elaborar, a redactar, porque tiene ciertas formalidades. Y si nosotros estamos por el lado del denunciado, si a nosotros nos denunciaron, bueno, es importante que sepamos que no por el simple hecho de ser denunciados en el Ministerio Público y que ya nos esté investigando el Ministerio Público, no por ese simple hecho somos responsables en automático. Ojo, obviamente podemos estar en el ojo del huracán, podemos estar siendo investigados por el Ministerio Público, pero no necesariamente el Ministerio Público va a ejercitar acción penal en contra nuestra. Supongo que tendría que venir un citatorio previo, ¿no? Previas investigaciones, uno de lo primero que pasa es el citatorio para conocer la versión del denunciado y después que el denunciado tenga oportunidad de ofrecer sus propias pruebas, que le acerque los elementos necesarios al Ministerio Público para que se haga de una convicción a favor o en contra. Y entonces en un momento dado decida si va a ejercitar o no acción penal. Es importante que toda persona que esté en un asunto que se ventile en el Ministerio Público se asesore con un abogado penalista, también hay que tener en cuenta eso, no cualquier abogado, que pueda tener otra rama de especialidad, porque sí es un área muy delicada y no podemos estar asesorados por alguien que no sepa exactamente esa materia, ¿no? Claro, exactamente, los abogados penales. Bueno, quisieras, el tiempo se nos terminó, pero quisieras, por favor, recordarnos los números de contacto por si alguien tiene una duda. Esperemos que no estén en un caso en el que tengan, ¿no?, que enfrentar al Ministerio Público, pero nos pudieras dar, por favor, tus teléfonos. Sí, claro, con mucho gusto. Es el 324-5258, así se marca directo, 324-5258. Y ahí estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, por si alguien gusta llamarnos. Y por cierto, nuestras primeras consultas en la oficina no tienen ningún costo. Ay, sí, eso es maravilloso. Muchísimas gracias, al contrario, licenciado Óscar Díaz, que está con nosotros en Como Cada Mañana, en esta que es nuestra asesoría legal de los viernes. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos, cuando regresemos, noticias y mucho más aquí en Como Cada Mañana.